Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga, ola de secuestros virtuales en Navarra. Hoy hemos estado en Tierra Estella, concretamente en Zirauquí, y el alcalde de la localidad, Victoriano Goldaraz, nos ha dicho que han recibido varios vecinos llamadas reclamándoles más de 5.000 euros por un supuesto y fraudulento secuestro. Escuchamos al alcalde. Bueno, pues que ayer por la tarde pues se empezó a correr comentarios de que habían llamado a ciertas personas a casa exigiéndoles un dinero, que si se les había secuestrado a un familiar. Y ante este tipo de estafas, la Policía Foral recomienda no coger la llamada con prefijo internacional 0056 y llamar al 112 para informar del hecho. Atención, por tanto, hoy prestamos especial mirada a este asunto en La Muga y también les presentamos el testimonio de un hombre que lleva más de 1000 sesiones de diálisis. Es Enrique, se acerca el día del riñón. Supuso el hecho de cambiar mi vida, o sea, de tener una libertad a tener que estar pendiente de un horario fijo. Ahí tenemos la historia de una persona que, como ven ustedes, prácticamente vive pegado a una máquina. Y un día antes del Día de la Mujer nos preguntamos, ¿las mujeres estamos pagando la factura de la crisis? 4 mujeres profesionales visitan La Muga para hablar de igualdad, conciliación y brecha salarial. Y hoy también les presentamos a una mujer coraje, es la periodista Cristina Fallarás. Ha dejado uno de los periódicos más relevantes de nuestro país para denunciar las condiciones laborales y salariales de los periodistas. Además, fue desahuciada y lo contó en su libro A la puta calle. Hoy abrimos el programa con la periodista y escritora Cristina Fallarás. Fundó Sigue Leyendo, ha sido directora de diario16.com. Hace una semana aproximadamente dijo adiós a este medio de comunicación porque no eran adecuadas las condiciones laborales. Vamos a hablar hoy de medios de comunicación, de la situación de los periodistas, de la mujer, el empoderamiento y de muchas cosas más. Cristina Fallarás, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, no es fácil, ¿no?, dejar la dirección de un periódico como diario16.com para denunciar precisamente, bueno, prácticamente la explotación en los medios de comunicación, Cristina. No es fácil, pero tampoco te creas que es muy difícil, ¿eh? Consiste en decir, por aquí no paso, por aquí no paso. Creo que los periodistas llevamos una década, incluso un poco más, década y media, 15 años, en España, sobre todo los de los medios escritos, tragando y pactando con contratos, con despidos, con formas de trabajo que no permiten vivir. Y eso perjudica la calidad de la información, y si perjudica la calidad de la información, perjudica la calidad democrática. Tú fíjate que al principio de la crisis había unos 16.000 periodistas en España. En teoría, entre 2008 y 2012 se echó a la calle a unos 12.000. ¿Quiere esto decir que en este momento, con 4.000 periodistas, en nómina por así decirlo, creemos que tenemos la misma información que hace 10 años con 16.000? Es imposible. ¿Cómo ha sufrido la información? Precisamente por esto, ¿no? Por las regulaciones de empleo, los recortes, los sueldos precarios, la poca dignificación de la profesión. ¿Qué periodismo tenemos ahora mismo? Pero el problema del periodismo ya no es, empezó siendo los sueldos, empezó siendo la precariedad y empezó siendo que, bueno, que las redacciones se llenaron de becarios porque no se les pagaba y los becarios no conocen la realidad y sobre todo no tienen tradición periodística. Fíjate que yo creo que el periodismo, más que una profesión muy seria, es un oficio. Y los oficios se aprenden trabajando. Yo llevo 30 años picando piedra y poco a poco dicen, bueno, pues ahora ya la piedra la pico bien. Ahora hay otro problema, el problema es lo digital, que a las televisiones y a las radios no os afecta tanto, pero a la prensa escrita la ha destrozado. Tú crees que existen los medios de papel, tú crees que existen los diarios de papel y realmente prácticamente no existen ya. Están ahí, dan unas pérdidas terribles, están ahí, pero la gente no lee periódicos de papel por una razón clara, porque cuando llegan al kiosco todo lo que dicen ya te lo sabes. Sí, bueno, y las redes sociales van a hacer cambiar o están haciendo cambiar el periodismo. ¿Cómo se va a adaptar el periodismo verdaderamente a Twitter, a Facebook, a todas las redes que, bueno, sueltan información? No sé si hacen periodismo, pero al menos sueltan el titular. Sí, hacen periodismo, sí hacen periodismo. Es fascinante. Tú fíjate que Pablo Iglesias, cuando quiere pelearse con Íñigo Errejón, le suelta una fresca en Twitter. E Íñigo Errejón le contesta en Twitter.
Fíjate que Donald Trump, cuando quiere decir algo, lo suelta en Twitter. Es decir, hay una nueva forma de hacer política que no diría yo que es ni buena ni mala, en la que el periodista como intermediario ya no es necesario. A mí me hace mucha gracia cuando veo esas noticias en las que los periodistas transcriben lo que han visto en Twitter y piensas, pues si la gente ya lo ha visto en Twitter, ¿para qué lo transcribes y lo colocas en tu periódico? Y eso es muy importante, porque tú sabes que el periodismo consiste no en informar sobre lo que pasa, sino en jerarquizarlo. Es decir, yo he hecho muchas primeras páginas en mi vida. Entonces, ¿en qué consiste el periodismo? En que tú pones en primera página aquello que quieres que la gente crea que es lo más importante. De la misma manera que un informativo de televisión o de radio lo abres así. Imagínate que hay una manifestación de 10.000 personas. Si no aparecen los periódicos o no abre la radio o aparecen páginas interiores, le quitas toda la importancia. Y sin embargo hay una de 12, pero que parece que ha hecho mucho ruido y la pones grande en portada y se convierte en una bestialidad. Bien, ¿qué pasa con las redes sociales? Eso desaparece. Y si desaparece, ¿qué pasa? Que los partidos políticos ya no pueden influir en los periódicos y los medios de comunicación para que tú creas que eso es lo relevante. Y eso va a cambiar radicalmente nuestra idea del periodismo, pero va a cambiar radicalmente nuestra idea de la democracia. ¿Y qué futuro les depara a los jóvenes periodistas, estudiantes de la Facultad de Periodismo? ¿Cómo lo ves, Cristina? No tengo ni idea. Pero ni para ellos, ni para los arquitectos, ¿Van a poder vivir ni para los veterinarios, no. Sí. No van a poder vivir del periodismo. No, ni ellos, ni nosotros, ni nadie. Es decir, en el momento de que... preguntar en este momento si va a poder vivir un periodista del periodismo es como preguntar si alguien tiene una agencia de viajes. Pues no, se acabaron las agencias de viajes. Quedan 4 y son las 4 que quedan. Pero uno cuando quiere comprar un billete ya no va a una agencia de viajes. ¿Qué hace? Se mete en internet, tiqui, 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 y se compra el AVE o se compra el vuelo. Bien, eso es lo que va a pasar con el periodismo. El intermediario desaparece. De la misma manera que no contratas a un fotógrafo para tu boda, sino que todo el mundo saca el móvil y hace las fotos. Qué panorama. Cristina, llevas, como decías, ¿no? 30 años de profesión, has pasado por buena parte de las redacciones de los periódicos, de la prensa de nuestro país, pero llega un momento en el que la situación de crisis es tan dura que eres una persona que ha sufrido, ha sido víctima y además lo has contado en primera persona de un desahucio. Sí, a mí en 2008 yo trabajaba, era subdirectora del diario ADN, un diario perteneciente al Grupo Planeta, y estando embarazada de 8 meses me echaron a la calle. Yo me acuerdo que en aquel momento le dije al director, no me eches, porque nosotros ya estábamos hablando de la crisis y ya habían hecho ERES los principales diarios y radios, la cadena SER, me parece, La Vanguardia, El País, y dije, si tú me echas a la calle ahora, embarazada de 8 meses, con 41 años, y tal y como están las cosas, no volveré a encontrar trabajo y me acabarán desahuciando. Y todo el mundo se rió. Anda, hombre, ¿cómo van a hacerte eso si tú tienes libros publicados? Pero y efectivamente, 4 años después me echaron a la calle y me quedé en la calle con 2 niños. Exactamente en la calle. ¿Y lo contaste A la puta calle? Lo conté en un libro que se llama La puta calle. No conté exactamente el desahucio, porque no es relevante. Conté cómo puede pasar a alguien de ser subdirectora de un diario a quedarse en la calle con 2 hijos. Es decir, cómo se da ese proceso de empobrecimiento en un momento en que dicen que hay una crisis, pero lo que está haciendo es una pequeña cúpula económica y política, quitar de las manos de la gran mayoría el dinero, bueno, y dárselo, por ejemplo, en otros sitios a Bankia, al rescate de las autopistas, etcétera. Es decir, repartirlo entre un pequeño meollo y descapitalizar a un montón de gente. De manera que lo que llamábamos clase media desaparece. Es decir, no hay más que ver a nuestros compañeros. Yo cuando veo a mis compañeros periodistas, pero también los editores, los arquitectos, los escritores, los maquetadores, los diseñadores, hay un montón de profesiones que se han ido al garete. Cristina, cuando te ocurre esto, ¿llamas a los amigos, a los contactos, a los múltiples contactos que tienes para tratar de buscar trabajo o qué haces? Sí, trabajo sí, claro. Llamé a muchos sitios. Los medios de comunicación realmente no podían darme trabajo, porque cuando tú haces un ERE, si quieres contratar a alguien, tienes obligación de contratar a alguien que has echado. Pero me pasaron cosas terribles, porque una piensa, bueno, yo soy la leche, yo he estado de subdirectora, yo tengo 6 libros publicados, 7, yo he escrito novelas, ensayos, y te Pero presentas... es un momento que parece no sirve de nada, Nada, ¿no? De nada. Yo me presenté en un bar y dije, hola, mire, me han dicho que falta una camarera de noche para servir copas. Yo un poco como diciendo, y yo que sé hacer todo lo que sé hacer, yo le sirvo a usted las copas. Y el tipo me miró así, pero me miró con un desprecio total y me dijo,
¿Y qué te hace a ti pensar que voy a querer que tú sirvas las copas en mi bar si puedo tener otra muchacha mucho más joven que tú y que además sepa servir copas? ¿Qué respondes a eso? Me puse a llorar como una bestia. No había llorado cuando me echaron, no había llorado cuando vi hacia dónde iba. Pero aquello me resultó tan humillante. Y me acuerdo que bajaba por la calle Balmes de Barcelona llorando como una camella, porque realmente me di cuenta de la impostura. ¿Por qué creemos que somos superiores a un camarero o a un albañil? Por supuesto, yo puedo tener muchos libros escritos y ser muy buena periodista, pero no sé poner ladrillos de una obra, no sé tirar la plomada y, por supuesto, no sé servir copas. ¿Qué es lo peor que te han dicho por internet, por ejemplo? Yo sé que esto lo has contado en alguna columna y te han dicho cosas muy gruesas, palabras gruesas, Cristina. Sí, empezaron, yo creo que como a muchas mujeres que estamos en lo público, que eso es un tema dificilísimo, dificilísimo porque la impunidad que dan las redes sociales y el anonimato es brutal. Empezaron pues lo clásico, puta, zorra, primero puta, zorra, eres una guarra, ese tipo de cosas. Después ya van un poco más gordo. Te voy a romper la garganta, te voy a romper la boca, te voy a romper el culo, bla, bla, bla. Después empiezan diciéndote, sé dónde vives, sé dónde estudia tu hijo, y empiezan a darte pistas de que realmente lo saben. Y lo último fue, acabaré contigo, puta, y me mandaron la foto de una pistola y unas balas, 2 veces, te tenemos localizada, y con un mapita que era una zona de mi casa, más fotos de balas y de pistolas. Lo denuncié a la policía, por supuesto. ¿Cómo poner coto a semejantes exabruptos en las redes? No se puede. No se puede. Fíjate que lo denuncié a la policía, le cerraron a este tipo la cuenta que se llama, ponte tú, Manolo 007, y entonces la cerraron y al cabo de 6 horas estaba Manolo 008. He vuelto, zorra, te sigo conociendo. El problema es que cambian tu manera de ser y tu manera de actuar. Es decir, yo sé que este señor no va a venir con una pistola y me va a meter un tiro, porque si lo fuera a hacer no lo diría en las redes. Y porque es un ejercicio de cobardía insoportable. Sin embargo, sí hay un montón de gente que le jalea y les parece bien, de la misma manera que cuando un futbolista pega a su mujer en el campo de fútbol, puta, puta, están con él, lo apoyan bien. De la misma manera hubo gente diciendo, sí, dale, dale, dale. Y entonces yo me di cuenta de que ya no salía a la calle con la misma soltura. Y que cuando venían un grupo, pues yo salía, por ejemplo, volvía a casa tarde de la tele, y me encontraba con un grupo de chicos... A esa situación. Te hacen así. Y entonces empecé a dejar de salir a la calle con los niños. Lo cual es una pena. Pero ya no me sentía segura saliendo a la calle con los niños, no porque me fueran a pegar un tiro, pero sí porque a ellos les asusta que me insulten. Qué situación, ¿no? Sí, sociedad y todo machista, fíjate la que qué bestia, vivimos. todo por decir lo que pienso. Es decir, eso sucede porque yo en la televisión hablo de política y digo lo que pienso. Eso es un castigo a mis opiniones y es bestial. Estás en Pamplona para hablar del empoderamiento de las mujeres. En ese marco, ¿no? Nos encontramos en una conferencia reciente en el Palacio de Condestable. ¿Pocas mujeres en la dirección de los medios? 3. Y eso es noticia, además. Si hay una mujer que dirige, es noticia. Sí. Y además, creo que nos equivocamos al mirarlo así. Es noticia porque nos parecen pocas, pero cuando empecé a dirigir el periódico Diario 16, me di cuenta que la cuestión no era cuántas somos, sino por qué cuando llegamos respetamos unos temas que no son nuestros. El periodismo se basa, fija, en los periódicos sobre todo. Las radios y las teles, insisto, son distintas. Los periódicos nacieron hechos por hombres para que los leyeran hombres y así continuaron casi 2 siglos. Casi 2 siglos. Entonces, los periódicos hablan en lo internacional del ejército, en economía de la bolsa, en espectáculo de la liga de fútbol, que son todo hombres, en política de las cosas de los partidos políticos por dentro. De repente yo me di cuenta que en internacional quería hablar de la solidaridad, en política quería hablar de la gestión de lo público, de sanidad y de educación, en espectáculo quería hablar de la cultura y en economía quería hablar de la bolsa de la compra y quería eliminar cualquier anuncio de putas. Y de repente me di cuenta que el problema no es que tú llegues al puesto, al poder como mujer, sino cuál es tu mirada sobre lo que existe. ¿Por qué tengo que yo meter el fútbol en un periódico? Que es una cosa, que son un montón de hombres, que solo hay hombres. ¿Por qué tengo que apelar a la Iglesia, que solo admite hombres en los puestos de mando? ¿Por qué tengo que pactar con la bolsa, que en el fondo es un juego de azar?
Y de repente vi que era muy difícil cambiar eso. Bueno, los anuncios de prostitución que todavía están presentes en algunos periódicos. En casi todos, en casi todos, en casi todos. Y además hemos ido variándolos, yo voy estudiando los anuncios de prostitución, hemos ido variándolos y ahora el modelo, antes era, pasamos por una época normal, quiero decir, de la de siempre. Aquí hay una puta, llámala por teléfono. Pasamos de ahí a soy una negra caribeña cachondona. Y ahora el modelo es japonesas y asiáticas muy jóvenes. Y las fotos que hay son fotos de menores. Y me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo cómo la tendencia, y está ligada a la pornografía y al consumo de pornografía en Internet, cómo la tendencia de consumo de sexo va decantándose hacia las menores. ¿No deberían estar prohibidos estos anuncios, aunque den dinero al periódico que lo está pasando mal? Debería estar prohibida la prostitución. Debería estar prohibida la prostitución. Debería multarse y prohibirse a un hombre que use el cuerpo de una mujer a cambio de dinero y lo violente. Eso debería estar prohibido. Debería estar regulada la pornografía. Debería estar regulado... Oye, si dicen que es un mercado laboral y económico la pornografía, bien, yo quiero que usted me diga cuánto paga esa chica que pone el culo. Si está asegurada, si le paga la sanidad, la educación de sus hijos, cuánto cobra, si está usted pagando a la seguridad social, qué convenio se firma con esa mujer. Porque es mentira que sea trabajo, es explotación y es violencia bestial. Somos menos inteligentes, más débiles y por eso tenemos que cobrar menos, como dice un eurodiputado polaco. Ese señor es un becerro. Ese señor es un becerro y como tal no hay que hacerle mucho caso. Hay que hacerle caso. Es preocupante darse cuenta al cabo del tiempo que hay hombres que siguen pensando eso. No somos absolutamente igual de inteligentes y quizás estamos más hechas al dolor y la pelea, con lo cual somos más fuertes. Finalmente, Cristina, si hubiera que hacer, o si se pudiera hacer una investigación libre periodística, ¿con qué casos te quedarías ahora mismo, en 2017, marzo de 2017? Yo investigaría dos casos de dos expresidentes de este gobierno. El primero es las conexiones de Felipe González, uno con el franquismo y dos con las juntas militares argentinas que torturaron, mataron y echaron al mar a un montón de gente. Y que se sabe ya que en 1983, y eso es hace muchísimos años, él acaba de llegar al poder, pactó con ellas. Y dos, ¿por qué Ana Botella cogió pisos sociales y los convirtió y los privatizó y se los dio a fondos buitre, porque esos pisos eran míos y tuyos y de estos señores que están detrás de la cámara? Eran nuestros, los privatizó y se los dio. Quiero saber las conexiones de la familia Aznar con aquello. ¿Sigues la política navarra? Me interesa mucho la política de Navarra, me interesa mucho... ¿Sabes qué me pasa? Tengo la sensación siempre que vengo a Navarra de que es una sociedad culta. Es una sociedad culta que vive con tranquilidad y un bienestar que no veo en el resto de España. Hay una manera educada y culta de convivencia en Navarra y me interesa muchísimo. Pero somos muy diferentes. Fíjate, nuestro arco parlamentario es muy variado con muchas fuerzas políticas, con cuestiones identitarias siempre en primera página política. Claro. ¿Qué te sugiere, no? Todo lo que tiene que ver con la ley de símbolos, el tratamiento de la violencia de ETA y de otras violencias. ¿Cómo lo ves con tu perspectiva desde Madrid o desde Barcelona? Mira, hay dos cuestiones que me interesan mucho de Navarra. La primera es que la ferocidad, que a veces lleva incluida lo identitario, que es tremendo, no tiene asociada violencia constante. No tiene asociada violencia constante y no crea un relato que abarca toda la sociedad. Es decir, así como en Euskadi ha habido una violencia bestial y en Cataluña estamos viendo en este momento que parece que es homogénea la sociedad, que si no piensas eso no eres catalán, aquí hay variedad y eso me interesa mucho. Y después me interesa muchísimo el hecho, y estoy investigando ciertas conexiones, el hecho de la exhumación de Mola y Sanjurjo de una cripta. Eso demuestra que se puede sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos y todo lo que nos han dicho en los últimos 40 años es una patraña. El hecho de que Pamplona haya hecho eso, el hecho de que en Navarra haya sucedido, da la calidad del oculto de esta sociedad.
Nos quedamos con esta reflexión, Cristina Fallarás. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, por tu por favor. valentía y por tantos mensajes interesantes sobre 4 o 5 temas, que es lo que nos ha dado tiempo hoy, ¿no?, en el programa. Y espero que vuelvas, que eres además Por de favor, la vecina, ojalá. de la vecina Zaragoza. Claro. Y seguro que alguna vez que vengas por Zaragoza te puedes pasar por aquí, por Pamplona. Me encantará. Y por el programa, ¿no? Me encantará. Gracias, Cristina. Gracias, por Muchísima favor. Muchas suerte. gracias a ti. Gracias. Abrimos así la muga y seguimos después de una breve pausa para la publicidad con otros contenidos.